Dale el cheque a tu hermana, o estás muerta para nosotros. Mi madre ni siquiera dijo hola. Simplemente señaló el pago por la denuncia que estaba sobre la encimera de mi cocina. Mi hermana, Sara, estaba de pie a su lado, temblando, desesperada por los $125.000 que acababa de ganar. Sara tenía una auditoría el lunes por la mañana y un agujero del tamaño de un delito grave en la cuenta bancaria de su empresa. No vinieron a celebrar mi éxito. Vinieron a liquidarme para salvarla a ella. Miré las manos de mi madre, las mismas manos que habían arruinado mi puntaje de crédito antes de que cumpliera 18 años, y me di cuenta de que para ellos no era una hija. Solo era una póliza de seguro que finalmente estaban cobrando. No grité. No discutí. Simplemente los miré fijamente y calculé mi siguiente movimiento. Mi puesto de trabajo es analista de riesgos senior. Eso significa que las empresas me pagan un sueldo de 6 cifras al año para que observe un desastre a punto de ocurrir y les diga exactamente cuándo colapsará la estructura. Busco grietas en los cimientos. Busco responsabilidades que la gente intenta ocultar en la letra pequeña. Y sentada allí en mi sala, mirando a mis padres y a mi hermana, me di cuenta de que había estado ignorando la mayor responsabilidad de mi propia vida durante 29 años. Para entender por qué no los eché inmediatamente, tienes que entender la biología de mi familia. La llamo la teoría de la simbiosis parasitaria. En la naturaleza, algunos organismos no pueden sobrevivir por sí solos. Necesitan un anfitrión. En nuestra casa, Sara era la anfitriona, el rostro hermoso y brillante que se suponía que el mundo debía ver. Era la que iba a ser famosa, la que se iba a casar con un rico, la que iba a poner nuestro apellido en una valla publicitaria. Mis padres, ellos eran el sistema inmunológico, luchando constantemente contra cualquier cosa que pudiera incomodar a Sara. ¿Y yo? Yo era el hígado. Mi único propósito era filtrar las toxinas para que el resto del cuerpo no se enfermara. Fui diseñada para absorber el veneno para que Sara pudiera seguir siendo bonita. No se veían a sí mismos como malvados. Esa es la parte aterradora. Realmente creían que sacrificarme para salvarla era una necesidad biológica. Para ellos no era crueldad. Era supervivencia. Recordé el momento exacto en que entendí esto, aunque entonces no tuviera las palabras para expresarlo. Fue hace 11 años. Tenía 18. Acababa de llegar a casa después de revisar el correo, con las manos temblando porque sostenía un sobre grueso de una universidad de la Ivy League. Lo había abierto en el porche. Había entrado. No solo había entrado, sino que había conseguido una beca parcial. Fue el momento de mayor orgullo de mi vida. Entré en la cocina radiante, lista para compartir la noticia. Pero antes de que pudiera hablar, vi un pastel en la mesa. Decía, «Felicidades, Sara», en un glaseado rosa brillante. Sara acababa de ser aceptada en una academia de modelaje local, un curso de 6 semanas que costaba más que un año de mi matrícula. Mi padre me quitó el sobre de la mano. No sonrió. No me abrazó. Leyó la carta de aceptación, suspiró y la dejó junto a los platos sucios. Me dijo que teníamos que ser realistas. Dijo que no podían permitirse enviarme al otro lado del país. Incluso con la beca, dijo, los recursos familiares tenían que ir donde estuviera el mayor retorno de la inversión. 2 días después, había un BMW descapotable nuevo a estrenar en la entrada. Era blanco perla con asientos de cuero color canela. Mi madre me dijo que era necesario para la imagen de Sara. Dijo que Sara no podía presentarse a las audiciones en un sedán destartalado porque las apariencias importaban. Ese coche costó $45.000. Ese era mi fondo para la universidad. Ese era el dinero que había ganado trabajando los veranos desde los 14 años, mezclado con los ahorros que mi abuela había dejado para mi educación. Liquidaron mi futuro para comprarle a Sara un accesorio. No fui a la Ivy League. Fui a una universidad estatal a 40 minutos de distancia. Trabajé en el turno de noche en un almacén cargando camiones hasta que sentí la espalda como si estuviera hecha de cristales rotos solo para pagar mis libros de texto. Me gradué con honores, deudas y una columna vertebral de acero. Sara estrelló el BMW 3 meses después.
Salió sin un rasguño, y mi padre simplemente le compró otro. Me rompieron en ese entonces. Me enseñaron que mis sueños eran moneda de cambio para los caprichos de Sara. Pero mirándolos ahora, 10 años después, me di cuenta de que algo había cambiado. El hígado estaba cansado de filtrar el veneno. Sara ya no era una estrella en ascenso. Era una estafadora de 32 años con una empresa emergente en quiebra y un delito grave pendiendo sobre su cabeza. Y yo no era la chica de 18 años llorando por una carta de rechazo. Era la persona que sabía dónde estaban enterrados los cuerpos porque fui yo a quien habían obligado a cavar las tumbas. Sara se secó una lágrima de la mejilla, un movimiento perfecto y practicado. Me dijo que solo necesitaba un préstamo puente. Prometió que me lo devolvería después de su próxima ronda de financiación. Era mentira. Sabía que era mentira porque había consultado su informe de crédito una hora antes de que llegaran. Estaba al límite. Se estaba ahogando y quería pararse sobre mi cabeza para respirar. Miré a mi padre. Estaba tamborileando con el pie, impaciente, esperando que hiciera mi trabajo y filtrara este problema. Creía que estaba mirando a la misma hija a la que había intimidado durante 3 décadas. No se dio cuenta de que estaba mirando a una analista de riesgos que acababa de decidir liquidar la responsabilidad. Dejé caer los hombros. Fue un colapso físico calculado, la postura exacta de la hija derrotada que estaban acostumbrados a ver. Puse la cabeza entre mis manos y dejé escapar un suspiro tembloroso. Necesitaba que creyeran que me estaba quebrando, no que estaba conspirando. Está bien, susurré. Está bien, lo haré. No puedo dejar que vayas a la cárcel, Sara. La tensión en la habitación se rompió como un cable cortado. Mi madre dejó escapar un largo suspiro, prácticamente desinflándose de alivio. Mi padre se reclinó, su rostro relajándose en esa expresión de suficiencia de un hombre que había disciplinado con éxito a un empleado rebelde. Sara dejó de caminar de un lado a otro y me miró con ojos húmedos y agradecidos. Pero tenemos un problema, dije, mi voz elevándose con pánico. Me levanté y cogí mi portátil. No puedo simplemente transferir $125.000 a tu cuenta personal. Los algoritmos del IRS marcarán una transferencia de ese tamaño inmediatamente. Si congelan mis cuentas para una revisión, el dinero no te llegará para el lunes. Perderás el plazo de la auditoría. El rostro de Sara se puso pálido de nuevo. Puedo arreglarlo, dije, tecleando furiosamente. Pero tenemos que documentarlo correctamente. Si envío esto como un préstamo personal, la ley federal me obliga a cobrarte una tasa de interés mínima. Si no lo hago, el IRS lo cuenta como una donación, y a ambas nos aplican un impuesto sobre donaciones del 40%. Esos son $50.000 perdidos. Mi padre se levantó. No vamos a pagar $50.000 en impuestos. Resuélvelo. Hay un resquicio legal, dije, girando la pantalla ligeramente para que no pudieran ver cómo me temblaban las manos, no de miedo sino de adrenalina. Si clasificamos este pago como restitución a terceros, está exento de impuestos. Básicamente, no te estoy prestando dinero. Estoy cubriendo una deuda que tienes con tu empresa para corregir un error contable. Miré a Sara. Pero para que eso funcione, tienes que admitir el error por escrito. Tienes que verificar que el retiro de tu empresa fue, llamémoslo, involuntario. Si firmas una declaración diciendo que tomaste el dinero por error y que esto es una corrección, el IRS lo trata como un no evento. Sin impuestos, sin intereses. Era el truco más antiguo del manual del analista de riesgos, apelar a la codicia de un criminal, y éste ignorará su instinto de supervivencia. Sara no vio una confesión. Vio una forma de ahorrar dinero. Abrí DocuSign. Redacté una simple declaración jurada de una página. Parecía aburrida. Parecía un papeleo estándar de cumplimiento fiscal, pero en el centro de la página, bajo la sección etiquetada como motivo del desembolso, dejé un cuadro de texto en blanco. Le envié el enlace a su teléfono por correo electrónico. Vale, dije. Solo rellena el campo del motivo. Asegúrate de usar las palabras, retiro involuntario, para que parezca un accidente, no un robo. Luego fírmalo. El teléfono de Sara sonó.
Abrió el correo electrónico. No dudó. No llamó a un abogado. Tocó la pantalla, sus pulgares volando sobre el teclado. Estaba tan concentrada en evitar la factura de impuestos que no se dio cuenta de lo que realmente estaba haciendo. Escribió: reembolso de retiro involuntario de fondos de la empresa para evitar discrepancia en la auditoría. Presionó firmar. Un momento después, mi portátil sonó. Documento completado. Abrí el PDF. Allí estaba, su firma digital, con marca de tiempo, seguimiento de IP y legalmente vinculante bajo pena de perjurio. Acababa de confesar un delito grave de malversación de fondos. Había admitido que tomó el dinero, admitido que eran fondos de la empresa y admitido que estaba tratando de encubrirlo. Está hecho, dijo Sara, mirándome. Ahora transfiere el dinero. Necesito 1 hora para que los fondos se liquiden en la cuenta de retención, mentí. Vete a casa, duerme un poco. Lo transferiré a primera hora de la mañana. Se fueron 5 minutos después. Mi madre me abrazó al salir, susurrando que era una buena chica. Salieron a la lluvia, convencidos de que habían ganado. Cerré la puerta con llave, eché el cerrojo y miré el PDF en mi pantalla. No envié el dinero. Guardé el archivo en 3 servidores en la nube diferentes. Tenía el cebo. Ahora necesitaba cerrar la trampa. Me senté bajo el brillo de la pantalla de mi portátil, la adrenalina de la trampa de DocuSign desvaneciéndose lentamente en una concentración fría y dura. Tenía la confesión. Ahora necesitaba ver el alcance total del daño. Entré en las agencias de crédito. Solía revisar mi puntaje una vez al año, pero nunca había mirado el historial detallado de usuarios autorizados. Pasé de largo mis préstamos estudiantiles, mis pagos del coche, y luego me detuve. Allí estaban. 3 tarjetas de crédito que nunca había tocado. Una abierta cuando tenía 19 años, otra a los 22, la última hacía solo 6 meses. El saldo total era de $45.000. Mis padres no solo habían robado mi fondo para la universidad. Habían estado usando mi puntaje de crédito como un abrigo robado durante una década. Se habían añadido como usuarios autorizados a cuentas a mi nombre, interceptaban el correo y vivían un estilo de vida que no podían permitirse a costa de mi futuro. Cada vacación, cada cena agradable, cada regalo que le daban a Sara, lo había pagado yo. No eran solo parásitos. Eran ladrones de identidad. Imprimí los extractos. Los añadí al archivo. Entonces la habitación se iluminó con destellos azules y rojos. Miré por la ventana. 2 coches de policía se detenían chirriando en mi acera. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de mi padre: hacemos esto por tu propio bien. Habían llamado al 911. Ya no esperaban el dinero. Iban a por la opción nuclear, una retención psiquiátrica involuntaria. Si conseguían que la policía me sacara de mi casa esposada, gritando y llorando, podrían solicitar una tutela de emergencia por la mañana. Podrían apoderarse de mis cuentas para administrar mis bienes mientras yo estaba encerrada. Era el gaslighting definitivo. Esperaban que yo fuera la hija histérica. Esperaban que abriera la puerta llorando, gritando sobre la traición, pareciendo la mujer inestable que describieron al operador. No entré en pánico. Inicié el protocolo de contraste. Corrí a mi armario. Me puse mi blazer azul marino. Me puse las gafas. Me puse mis auriculares profesionales. Abrí mi portátil e inicié una reunión de Zoom conmigo misma, maximizando una hoja de cálculo en la pantalla para que se reflejara en mis gafas. Cogí un portapapeles. Cuando empezaron los golpes en la puerta: policía, abra, no corrí. Caminé. Abrí la puerta a media frase, hablando por mis auriculares: mira, los coeficientes de mitigación de riesgos están mal. Necesitamos reestructurar la deuda antes del tercer trimestre. Miré a los 2 agentes que estaban allí, con las manos en las fundas de sus pistolas, listos para reducir a una maníaca. Toqué mi auricular, con aspecto molesto pero educado. Agentes, ¿puedo ayudarles? Estoy en medio de una conferencia telefónica con Tokio. Los agentes se quedaron helados.
Me miraron, tranquila, vestida de negocios, sosteniendo un portapapeles, discutiendo sobre finanzas. Luego miraron por encima de sus hombros hacia la entrada. Mi madre estaba allí, sollozando teatralmente en el hombro de mi padre. Sara gritaba que tenía un arma y que iba a hacerse daño. El contraste era violento. Dentro de la casa, una profesional serena. Fuera, un circo caótico y gritón. Señora, dijo el agente mayor, su mano alejándose de su pistola. Recibimos una llamada sobre una persona suicida con un arma. Un arma, me reí, un sonido corto e incrédulo. Agente, la única arma que tengo es un informe de ganancias trimestrales. Mi familia tiene problemas económicos. Me negué a darles un préstamo esta noche. Supongo que esta es su represalia. Me hice a un lado para que vieran el apartamento. Estaba limpio. ¿Estaba tranquilo? Mi té todavía humeaba en la mesa. El agente volvió a mirar a mis padres, que ahora estaban gritando a los vecinos. Sacudió la cabeza. Sacó su libreta. Lamento la molestia, señora. Lo cerraremos como un informe falso. Gracias, dije. Por favor, pídales que abandonen mi propiedad. Observé desde la ventana cómo la policía hablaba con mis padres. Vi la cara de mi padre ponerse morada. Vi a Sara golpear el suelo con el pie. Les dijeron que se fueran o se enfrentarían a un arresto por uso indebido de los servicios de emergencia. Se marcharon, derrotados. Cerré las persianas. Mis manos estaban firmes. Cogí mi teléfono y marqué un número que había guardado hacía 3 años. Señor Vance, dije cuando contestó. Soy Amelia. El protocolo de contraste funcionó. Bien, dijo. Su voz era grave y piel de tiburón. ¿Estamos listos para el siguiente paso? Sí. Necesito que compruebes la fecha de la presentación de la LLC. La estoy mirando ahora, dijo Vance. Compraste el certificado de gravamen fiscal de la casa de tus padres hace exactamente 3 años ayer. El periodo de redención legal expiró a medianoche. Dejé escapar un aliento que sentía que había estado conteniendo desde los 18 años. Presenta la escritura, dije. No solo quiero el dinero. Quiero el techo. 2 días después, entré en el vestíbulo de Vance y Asociados en el piso 45 de una torre de cristal del centro. Aire helado, suelos de mármol, mis tacones haciendo clic como una cuenta atrás. Mi familia exigió esta reunión. Después de la debacle policial, habían contratado a un abogado, en realidad un abogado de centro comercial, que presentó una petición de tutela de emergencia alegando mi comportamiento errático y que era un peligro para mí misma. Tratando de que un juez les diera el control de mis finanzas inmediatamente. El señor Vance intervino, bloqueó la audiencia de emergencia y los forzó a un arbitraje privado vinculante primero para resolver los asuntos discretamente. Pensaron que discreto significaba que me rendiría, firmaría papeles, entregaría un cheque, me disculparía. No se dieron cuenta de que estaban entrando en una trampa mortal. Abrí la pesada puerta de roble de una sala de conferencias sin ventanas e insonorizada que olía a cera de limón y dinero viejo. Una larga mesa de caoba se encontraba en el centro. Ya estaban allí. Mi padre en la cabecera, holgazaneando como si fuera el dueño del edificio. Mi madre a su lado, con el bolso apretado, usando su máscara de madre preocupada. Sara se veía radiante con una blusa de seda, pero su pierna rebotaba. Sabía que la auditoría del lunes la ponía a 48 horas de las esposas si yo no firmaba. El señor Vance estaba sentado en el extremo opuesto como un tiburón en un traje de 3 piezas, y a su lado, un taquígrafo judicial se cernía sobre una máquina de estenotipia. Su agotado abogado se puso de pie. Ah, Amelia, el acuerdo de tutela está listo. Tu padre como tutor financiero y tu hermana como. Pasé de largo, saqué la silla frente a mi padre y me senté. Sin hola. Sin explicación. Coloqué una delgada carpeta de archivos sobre la mesa. ¿Dónde está el cheque?, exigió mi padre. No estamos aquí por un cheque, dije con calma. Estamos aquí para corregir el registro.
Sara espetó que yo era inestable y que había llamado a la policía contra mí misma. Mi madre se secó un ojo seco, insistiendo en que solo querían protegerme. El señor Vance se aclaró la garganta. Todo lo que se diga en esta sala está bajo juramento y registrado oficialmente. Procedan. No se inmutaron. El taquígrafo judicial pidió los nombres. Sara dio el suyo con fluidez, practicado, y luego se lanzó. Yo había tenido dificultades durante mucho tiempo. Había tenido episodios delirantes. Le había prometido dinero para la expansión del negocio, y luego me volví errática. Necesitaban estabilizar mis bienes antes de que me hiciera daño. Mi padre asintió. Ella se imagina cosas. Clic, clic, clic. El estenógrafo grabó cada mentira en el registro permanente. Perjurio, exactamente como lo había planeado. Cuando Sara terminó de jurar que el dinero era para la expansión del negocio y que yo lo había ofrecido, el señor Vance apretó un botón. El proyector se encendió. Prueba A. Una declaración jurada de docu-sign ampliada y resaltada en amarillo. Motivo del desembolso: reembolso de retiro involuntario de fondos de la empresa para evitar discrepancia en la auditoría. La sala se quedó en silencio. Señorita Miller, dijo Vance con suavidad. ¿Por qué testificó que estos fondos eran para la expansión del negocio cuando firmó una declaración jurada afirmando que eran para reembolsar fondos malversados? Sara dejó de respirar. El color desapareció de su rostro. Tartamudeó, luego lo intentó. Ella me dijo que escribiera eso. Era un asunto de impuestos. Entonces, está admitiendo fraude fiscal, dijo Vance. O admitiendo perjurio. Ella se cayó de golpe. Vance hizo clic de nuevo. Prueba B. Una línea de tiempo. 10 años de extractos de tarjetas de crédito. Amex Gold. Chase Sapphire. Discover. Abiertas a mi nombre. Firmas que se parecían a la letra de mi madre. Cargos por vacaciones que nunca tomé, ropa que nunca usé, un coche que nunca conduje. $45.000 en deuda no autorizada, dijo Vance. Robo de identidad federal, fraude electrónico, fraude postal. El plazo de prescripción no ha expirado en los últimos 5 años. Mi madre soltó un chillido y agarró el brazo de mi padre. Él se puso morado y gritó que me habían criado y que tenían derecho a ello. No tienen derecho a nada, interrumpió Vance. Robaron su identidad. Eso conlleva una sentencia mínima obligatoria en una prisión federal. Mi padre se encogió en su silla. Vance hizo clic una vez más. Prueba C. Una escritura. Una escritura de gravamen fiscal. Mi padre entrecerró los ojos. Esa es mi casa. Mira el propietario, dije. Propietario, EC Holdings LLC. Compré la deuda fiscal de tu casa hace 3 años, dije con calma, a través de una empresa fantasma. Pagué los impuestos atrasados y esperé. Mi madre susurró, con un atisbo de esperanza, ¿salvaste la casa? No, dije. Compré la deuda. Periodo de redención de 3 años. No lo pagaron. Expiró ayer a medianoche. Me incliné hacia adelante. No pagué tu hipoteca, papá. Embargué. Soy la dueña del techo sobre sus cabezas. Están allanando la propiedad. Luego los gritos. Mi padre abalanzándose. Sara tratando de alcanzar el portátil como si romper la pantalla pudiera romper la verdad. Mi madre lamentándose sobre la familia mientras el taquígrafo judicial capturaba cada amenaza y desliz. El señor Vance rugió, siéntense. Y lo hicieron. Pequeños y aterrorizados. Él deslizó un grueso documento final sobre la mesa. Esto es una confesión de sentencia, dije, y una orden de alejamiento voluntaria. Señalé las líneas de firma. Admiten la deuda de $45.000 por robo de identidad. Desalojan la casa, mi casa, en un plazo de 7 días. Contacto cero permanente. Si se acercan a menos de 500 pies de mí o de mi lugar de trabajo, van a la cárcel. Y si no firmamos, susurró Sara.
Entonces envío por correo electrónico la prueba al fiscal del distrito, dije, con el dedo sobre Enter, y la prueba B al FBI. Serán arrestados antes de llegar al ascensor. Mi padre buscó en mi rostro a la hija a la que solía intimidar. No estaba allí. Su mano tembló mientras firmaba. Mi madre firmó, llorando en silencio. Sara firmó la última, mirando fijamente la mesa mientras su futuro se disolvía en tinta. Tomé la carpeta, me levanté y salí. Respiré el aire de la ciudad como si fuera el primer oxígeno real que había tenido en años. Bloqueé sus números antes de llegar a mi coche. Las consecuencias fueron rápidas. Sara fue despedida al día siguiente después de que yo enviara anónimamente las discrepancias de la auditoría a su junta directiva. Se volvió incontratable. Mis padres se mudaron a un pequeño alquiler a 2 pueblos de distancia. Vendí la casa 3 meses después. Las ganancias pagaron la deuda que habían robado y financiaron mi mudanza a una nueva ciudad donde nadie conoce mi apellido. Ahora estoy sola, pero no me siento sola. Me despierto en una casa que poseo, con un crédito que es mío y una vida que nadie puede liquidar. ¿Alguna vez has tenido que convertirte en el villano de su historia solo para sobrevivir en la tuya? Dímelo en los comentarios. Y si estás escuchando desde algún lugar donde te sientes atrapado, dime qué hora es allí. Quiero ver hasta dónde viaja esta historia.